Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? Bien, ¿y usted? Día, profe. Bien, buenos días. Bendiciones para todos. Buenos días, profesor. Buenos días, Sol. ¿Cómo amaneces? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, Sol. Gracias a Dios. Bien, 3 minuticos. Solo hay 5 estudiantes. Vamos a esperar un minutico más. Bueno, ya entró alguien más. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Gaby, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Y usted? Bien, bien, Gaby. Gracias a Dios. Me alegro que todos estén bien. Profe, disculpe, es para ver si puede hacer foto de excusar a Andrea, porque ella se conecta desde portátil, pero el hermanito tenía clase hoy y lo está usando. Ah, ok, listo. Un momentico, ya le coloco aquí la excusa. Ok. Gracias, Sol. Bueno, parece que Daniel Tovar tiene problemas para ingresar. Bien, vamos a comenzar entonces. Un momentico. Bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, lo último que estábamos mirando, jovencitos, en la clase del día lunes pasado, ya hoy terminamos semana, terminamos mes académico y mes normal, y que Dios nos ampare y nos favorezca para comenzar mañana el 8º mes del año. Bien, de este proceso de adición, que es lo que estamos analizando, llevamos 6 diapositivas. Estuvimos presentando características generales. Dentro de esas características generales mencionábamos los procesos que íbamos a analizar. Procesos como hidrogenación, procesos como halogenación, procesos como hidrohalogenación e hidratación, que fue la última. Pero habíamos convenido en comenzar por aquella situación en la que se pudiesen obtener varias alternativas de productos. En ese caso decidimos comenzar con hidratación. En ese sentido, la hidratación se manifiesta, solo por hacer un recorderis, para alquenos
o para alquinos. Recuerde que adición partimos siempre de alquenos o de alquinos abiertos o cerrados, simétricos o asimétricos. Todo eso está consignado en el paralelo comparativo que les compartía en el periodo pasado. Lo estamos trabajando. Entonces mencionábamos que al hidratar a un alqueno podíamos obtener un único producto que también es una de las características a tener en cuenta en adición, era un alcohol. Pero, dado caso que se hidratase a un alquino, si ese alquino de inicio tenía 2 carbonos, me debería dar como producto final, porque hay un producto intermedio al que llamábamos enol, me debería dar como producto final un aldehído. Si ese alquino tiene 3 carbonos o más, finalmente me debe dar una acetona, porque en los mínimo 3 carbonos encontramos que hay dos tipos de carbonos en unión, que serían los carbonos primarios, que son los extremos, o bien sea este, o bien sea este, serán los extremos, y un único carbono secundario en el mínimo de 3, que es el carbono central. Ese producto final estable es la acetona, porque el producto intermedio inestable también le llamábamos enol. Recordemos que esa palabra enol me confiere una dualidad funcional presente en un mismo carbono, que podría ser el enlace doble y el grupo OH. Esa dualidad se presenta en el mismo carbono solo en el etino, porque en el caso del propino, estas dos funciones pertenecen a carbonos consecutivos. En ese momento decíamos, lo que estamos recordando aquí, que el enol es un producto inestable porque tiene 2 funciones, bla, bla, bre, bre, pero que la estabilidad me daba aldehído o cetona. Y que ese, digámoslo así, ese proceso o esa propiedad la denominábamos tautomería en virtud de que los 3 elementos fundamentales que participan en el grupo funcional aldehído y en el grupo funcional cetona, recuerden que estos 2 compuestos hacen parte de las funciones oxigenadas, porque su grupo funcional pues, presenta oxígeno, con la diferencia de que el carbono está en el grupo 4A, el hidrógeno en el 1 y, un segundito, el hidrógeno en el 1 y el oxígeno en el grupo 6A. Aquí vamos a tener que argumentar una diferencia de fuerza. Quien tiene más electrones, ese será más fuerte. Quien tiene menos electrones, ese será menos fuerte, o lo que decíamos en 10º grado, será electropositivo. El que tiene más electrones será electronegativo. O también, catión, anión. Propusimos un primer ejercicio. En ese primer ejercicio decidimos por comenzar con el etino. Observábamos que en el etino hay 2 carbonos que tienen la misma cantidad de hidrógenos. Por lo tanto, era una estructura de origen simétrico. Le agregamos un solo mol de agua para obtener el producto intermedio. Ahora, si esto es simétrico, yo rompo simétricamente una sola vez porque estoy adicionando un solo mol. Rompimos simétrico en el agua, rompimos simétrico en el enlace tipo pi. El hidrógeno ingresa a un carbono y el OH ingresa al otro carbono consecutivo. Como son 2, en uno de ellos estará presente en los 2 grupos funcionales que habíamos mencionado aquí, que era el grupo del enlace doble y el grupo funcional OH del alcohol. Precisamente aquí lo tenemos. Este carbono tiene un hidrógeno al comienzo, ingresa 1 molecularmente del agua, ya se me convierte en CH2, carbono, hidrógeno, y aquí empieza a formarse la estructura del alcohol. En este caso, este señor es el enol, pero decir enol es una manera muy general, como decir continente americano. El enol dependerá de cuántos carbonos posee el alquino. Como tiene 2 carbonos,
se mantiene la raíz et. Entonces le llamamos a esta estructura etenol. ¿Cómo podíamos en ese momento entender que del etenol se formara un aldehído? En virtud precisamente de la diferencia de electronegatividades, ¿verdad? Entonces notábamos aquí en ese momento que el carbono, el oxígeno y el hidrógeno tenían una diferencia de electronegatividad que domina el oxígeno. Por lo tanto, como el oxígeno es más fuerte, le quitará al más débil, para que entre el carbono y el oxígeno ahora se forme un enlace doble o tipo pi. El hidrógeno, como perdió, quedó cargado positivamente. Eso ocurre aquí, en el grupo funcional del alcohol. ¿Qué pasa en el grupo funcional del alqueno? En ese grupo funcional del alqueno nosotros notábamos que el carbono de la izquierda tiene más hidrógenos que el carbono de la derecha. Si este carbono es más hidrogenado, va a tener más fuerza que este carbono que solo tiene un hidrógeno. Como les decía el lunes pasado, no miremos este porque este hidrógeno no está unido al carbono, está unido al oxígeno porque proviene del agua, del grupo hidroxilidón presente en el agua. En ese sentido y en ese orden de ideas, entonces este carbono, como es más fuerte, le quitará a este carbono un electrón. Como le quita un electrón, que debería ser este, donde está la punta del cursor ahorita, se me convierte este carbono en un carbanión. Pero esa estructura es transitoria. Como es transitoria, es inestable. ¿Sí ves? Es inestable. Y este hidrógeno del grupo hidróxido del agua, como es positivo, va a pasar al carbono negativo. Y esto me genera una estructura mucho más estable porque tendría en un único carbono el grupo funcional más importante, que es el grupo funcional aldehído, que sería esta estructura. ¿Por qué termina con 3? Hombre, habían 2 al comienzo, recibe 1 al final, son 3. Ya aquí no hay un enlace doble, me queda un enlace simple. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace sencillo hidrógeno, tal cual aparece aquí. ¿Cómo se llama? Como proviene del etino, mira que el prefijo et no se pierde, et, seguirá siendo et, no voy a salir ahorita que esto es prop o but, et. No terminábamos de decir nombre. ¿Cómo? Este carbono que es primario se une a este, obvio, una sola vez, a través de un enlace simple, colocamos el sufijo an de alcano. Profe, ¿por qué no termina en o? Porque en realidad no es un alcano, es un aldehído. Esta estructura o grupo funcional es el grupo funcional aldehído y todos los aldehídos terminan en al. O sea que el nombre final estable es etanal. A nivel industrial, a ese etanal se le puede conocer también como etanaldehído. Bueno, mucho más fácil. Bueno, Daniel como que sigue teniendo inconveniente porque lo ha admitido como 6 veces. Etanaldehído. A nivel de biología, a nosotros nos explican que nuestro hígado, al igual que cada uno de los órganos nuestros, es importante. Me disculparán ahí porque casi no alcanza el espacio. Etanaldehído sería el segundo nombre. Pero también se puede conocer con un nombre industrial diferente a etanaldehído. Este nos va a sonar mucho más conocido. Se le llama popularmente formol.
porque termine en ol no va a ser un alcohol, porque aquí no hay un grupo funcional alcohol. Error, profe. Se le llama formol porque también proviene del etanol, que es lo que les voy a decir ahorita a nivel de biología. Resulta que nuestro hígado, que es al igual que el corazón, al igual que las manos, al igual que el cerebro, al igual que los riñones, en fin, son órganos fundamentales. Aquí no puedo decir que el cerebro es el más, no, porque preguntémosle entonces a una persona que le haga falta la movilidad, que es lo más importante. Entonces ahí entraríamos en un plano sugestivo. Todos los órganos son importantes, por algo hacen parte de nuestro cuerpo. Formol. Cuando una persona consume constantemente bebidas alcohólicas, uno socialmente termina diciendo que fulano es un alcohólico, ¿cierto? Alcohólico. Digo vulgarmente, ¿por qué? Porque no es el término como que mucho más conexo con la realidad desde el punto de vista científico. Resulta que las bebidas alcohólicas, todas, el vino, cerveza, whisky, en fin, chirrinche, como decimos aquí en la sabana, son sustancias que se preparan con el etanol o que contienen etanol. Fíjate que ante esta situación social, ya las fábricas que elaboran estas bebidas alcohólicas suspendieron la producción de bebidas alcohólicas momentáneamente para generar el alcohol que es base para la preparación de sus productos. Pero igual vemos en las noticias que en Cartagena, en Sincelejo, en Barranquilla, Santa Marta, Montería, Bra, Bra, Bre, Bre, siempre hay fiestas privadas y llega la policía y entonces la gente se pone agresiva con la policía. Aquí el problema no es que saquen leyes, aquí el problema es la cultura. Si a mí me dicen que debo permanecer en la casa y que solo debo salir una vez a la semana, yo debo cumplir eso, pero no porque lo diga el presidente, no, por una convicción personal de seguridad nacional, de seguridad pública. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa con la cervecita, el whiskycito, el vinito? Si yo lo consumo todos los días, ese alcohol progresivamente en mi hígado se va convirtiendo biológicamente en esto, en formol, que es un derivado del alcohol. Y este formol lo que va a hacer es matarme progresivamente, paulatinamente, no de inmediato, paulatinamente, las células de mi hígado. Y esas células no son regenerativas. Van muriendo poco a poco y desencadenan una enfermedad asociada al consumo de alcohol, que se llama cirrosis etílica, ¿verdad? Y la persona termina muriendo si es que no consigue un trasplante de hígado. Pero conseguir un trasplante de hígado no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces se le puede llamar en este caso formol. ¿Derivado de dónde? De la hidratación del etino, pero también puede ser derivado de la deshidrogenación, que es lo que sucede en mi cuerpo, del etanol. Me va a dar etanal porque el alcohol primario me da un aldehído. El alcohol secundario me da una acetona. De eso habíamos hablado en clases anteriores. Pero ¿qué pasa si hay un carbono adicional? Vamos a cambiar de fondo. Si hay un carbono adicional, o sea que ya no vamos a partir de 2, sino de 3 carbonos. ¿Qué podría suceder? Listo, planteemos lo siguiente. Como estamos usando a los alquinos, tiene que haber un enlace covalente triple. Y el otro enlace debería ser simple para cumplir tetravalencia. Saturamos y a este señor le colocamos 3 verdes, porque como estoy hablando de los alquinos, y los alquinos son hidrocarburos, y cada carbono debe tener 4 enlaces para cumplir tetravalencia en su estado excitado, entonces el único elemento de los más de 100 y tal que hay en la tabla periódica que tiene un único electrón es el hidrógeno, que es el que le hará falta aquí al carbono para llegar a 4. 3 verdes y 1 blanco, 4. 1 blanco y 3 azules, 4 para este, pero a este señor le hace falta 1, porque tiene 3 azules.
Entonces colocaremos aquí un hidrógeno más para llegar a 4. Como estamos hablando de hidratación, agregamos un solo mol de agua. Esto ocurre en presencia también de catalizadores que después les digo cómo se llaman. ¿Cómo debería suceder esto? Primero, ahí donde está el punto verde. Es lo que voy a tener en cuenta, lo que llamamos nosotros centro reactivo. ¿Por dónde comienza el proceso? El proceso va a comenzar por el centro reactivo, que en ese caso es el triple enlace. Miro a la izquierda del enlace triple. Este carbono no tiene hidrógenos, a su derecha este carbono tiene 1. O sea que este señor es asimétrico, tiene una cantidad de hidrógenos diferentes a este señor. O bien sea, este carbono es más hidrogenado que este. Así como este señor es más hidrogenado que este. O bien sea, más que electronegativo que este. El mismo argumento voy a usar aquí, porque se llama mecanismo de reacción, repetición de la repetidera. O sea que aquí se va a romper ¿hacia qué carbono? Pues hacia el más fuerte, que sería ese donde está el punto ahorita verde. Vamos a hacerlo en este sentido. Un enlace va a ir al carbono más hidrogenado, dejando a ese extremo negativo. El hidrógeno no, el carbono, porque el hidrógeno tiene menos fuerza que el carbono, menos electronegatividad. El otro carbono, que es menos hidrogenado, pierde. ¿Y cómo pierde? Me enseñaron que es positivo. O sea que es un carbocatión este, mientras que este es un carbanión. Quiero que observes aquí lo siguiente. Mire que este es negativo. ¿Cómo quedará este? Pues positivo. ¿Sí ves? Lo mismo estamos usando acá. En el agua hay dos enlaces que son simples, pero consideramos al agua como una sustancia en la que existen hidrogeniones en la misma cantidad de hidroxiliones, o sea, en un punto de equilibrio entre el hidrogenión y el hidroxilión. ¿Qué significa eso? Que yo podría considerar al agua como un ácido débil. ¿Cómo así, profe? Si hacemos la diferencia de electronegatividad que me enseñaron en grado 10, el oxígeno es 3.5 de electronegatividad, mientras que el hidrógeno es 2.1. Si yo resto 3.5 menos 2.1, me da 1.4. Ese 1.4 se considera enlace covalente, ¿qué? Polar. Y si el enlace es covalente polar, ¿quién lo dirige? Pues el más electronegativo, en este caso el oxígeno. Pues el oxígeno va a tener en el agua una fuerza distinta a la que tiene el hidrogenión. Entonces yo puedo considerar al agua como un ácido débil. Además, su pH es 7 o cercano a 7. ¿Quién está antes del 7? Pues el 6,9, 6,8. Pero se asume que el pH del agua es neutro. Sí, cuando es potable, cuando es apta para el consumo humano. Pero pensemos en ese pH por allá en África, o pensemos en ese pH en los barrios subnormales de nuestro querido Sincelejo, o de nuestro departamento, donde no hay un acueducto, un alcantarillado, no hay un sistema de comunicaciones adecuado. Entonces eso dista mucho de lo que ocurre en la realidad. Por eso considero el agua como ligeramente ácida. Por eso, cuando cambiamos de domicilio por X o Y situación, yo me voy para la finca de fulano de tal, y resulta que en la finca se consume agua de pozo. Y uno dice, oye, esa agua, no sé, me sabe a feo, me sabe diferente. Tiene un sabor distinto. Claro, ahí hay una modificación de valores de pH. De pronto hay menos oxigenación porque está muy turbia, ¿cierto? Y al estar muy turbia,
tiende a ser más ácida de lo normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Rompemos en el agua de una manera similar a como me enseñaron en 10º grado, es decir, que el hidrógeno, ¿cómo queda? Siempre pierde. El OH, ¿cómo queda? Siempre gana. Y si gana, queda negativo, y si pierde, queda positivo. Entonces, ahora sí, por atracción de signos, o como dice física, atracción electrostática, yo no voy a pensar. Y si lo piensas mal. Que el OH, no, el OH va para cualquier lado. No, señor. El OH va a un lado específico, que es aquel en donde hayan menos hidrógeno, y el hidrógeno irá al carbono donde hay más hidrógeno, pero ¿por qué donde va a ir a donde hay más hidrógeno? Porque es negativo y el hidrógeno tiene que salir positivo. ¿Ves? Este hidrógeno, un segundito, para cambiar de color, este hidrógeno ingresa aquí, al carbono, ¿cierto? Que es el que le hace falta una valencia para aparentemente llegar a la estabilidad. Y el OH, ¿por qué digo aparentemente? Porque no lo está. Va al otro carbono. Se me forma una estructura que tiene los mismos 3 carbonos con los que comenzamos. Pero ya no hay un enlace, perdón, vamos a hacerlo rojo. Ya no hay un enlace triple, hay un enlace doble. El otro queda siendo simple. Los hidrógenos finales no sufren ninguna modificación. 3. Había un hidrógeno al principio, pero ahora ingresa otro hidrógeno. Listo, coloquémoslo aquí. Y aquí está ingresando el OH. Bueno, voy a regresar aquí un segundito. Miren. Si parto de 2 carbonos, en un mismo carbono están las 2 estructuras que llamábamos acá nosotros enol. ¿Sí ves? Cuando se va a formar un aldehído. Eso fue lo que explicamos aquí. En este carbono, que es el número 1, por eso aquí yo no digo un etenol, no es necesario decirlo. Se sobreentiende, el 1 no se escribe, no se dice en química. ¿Cierto? Este carbono tiene las 2 estructuras, el enlace doble y el OH. ¿Qué pasa aquí en el ejercicio que estamos analizando? No es lo mismo, profe, porque mire, este carbono tiene 2 hidrógenos y empezó con 1. Este carbono es donde queda el enlace doble, pero en el carbono número 2 es el que va a tener el OH. No es lo mismo que me está planteando el aldehído, porque esto es una cetona parcial. Para estabilizarla, ¿qué hago? Miro carbono. Carbono, no. Miro dónde está el grupo funcional oxigenado. Carbono, oxígeno e hidrógeno. Listo, pero profe, antes de decir eso, ¿cómo se llama? Como la cadena tiene 3 carbonos, indicamos prefijo prop. Prop, 3 carbonos, porque viene del propino. El enlace doble está en el carbono número 1 y el enlace doble me da la denominación en propen. Ok, ¿y dónde está el OH? El OH está en el carbono número 2. Entonces usted sabe que los nombres se separan por guiones y debo indicar posición o localización del grupo funcional principal. 2. ¿Qué hay en el 2? Un grupo funcional alcohol. Entonces yo puedo decir propen 2-ol. Propen 2-ol. Hay 3 informaciones, que hay 3 carbonos, que en el carbono número 1 está el enlace doble y que en el carbono número 2 está el OH. Propen 2-ol.
De aquí tengo que sacar analíticamente algo que se parezca, a esto. Algo que se parezca a esto, porque estoy partiendo de 3 carbonos en el alquino. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para sacar de allí, en el buen sentido de la palabra, tengo que basarme en ¿qué? Electronegatividad. Entonces yo voy a decir 3 carbonos en el número 1 está el enlace doble. En el número 2 está el OH. Existe un enlace simple. Este señor, los mismos 3 que tenía. Aquí había uno, ingresó el otro del agua. El oxígeno pues le va a robar al hidrógeno en el propen 2-ol, o sea que este enlace tiene 2 maneras de hacerlo. Si lo haces así, da lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo queda ese hidrógeno? Ese hidrógeno te va a quedar positivo, que perdió. Ok, si el oxígeno le quita el hidrógeno, ese enlace, ¿para dónde va? Pues va a ir hacia el carbono que se une con el oxígeno. Se me forma el enlace doble. ¿Y qué observo entre los carbonos que son consecutivos? Que este tiene más hidrógeno que este. Porque si yo lo dejo así, este carbono está sobresaturado. Mire, 2 y 2, 4 y 1, 5. Ok. Entonces, este enlace se va para el carbono. Para que ese carbono quede en forma negativa. O sea, se convierte en carbanión. Ajá, ¿y eso para qué? Para que el hidrogenión vaya a unirse con el carbono más hidrogenado. Y se me convierte esto en una estructura estable que debería ser C, C y C. Ahora, todos los enlaces que unen a los carbonos son simples. Este señor tenía 3, sigue teniendo 3. El señor número 1, carbono número 1, tenía 2, pero recibe 1, son 3. ¿Y listo? No, señor, se le olvida algo bien importante, que aquí existe ya un enlace doble carbono-oxígeno. ¿Se parece a esto que habíamos dicho se formaba? Me parece que sí. Y esta estructura, que ya la veíamos en nomenclatura, ¿cómo se llama? Cetona. Y nos dice la regla de nomenclatura que la cetona, ¿en qué termina? Su nombre en ona. Bueno, démosle nombre a esta señora. Como viene del propino, una opción nominal, porque hay varias, se mantiene el prefijo prop. Se mantiene el prefijo prop. Segundo, ¿cómo son ahora los enlaces que unen a los 3 carbonos simples? Ok. Entonces voy a decir propan. Ajá, ¿y por qué no digo propano? Porque no es un alcano, es una cetona. Y las cetonas, me dice la regla de nomenclatura, que terminan en ona. Entonces le llamamos inicialmente, para no complicarme, propanona. O sea que la propanona... Profe, ¿Sí? Dime. Pero no se supone que está en el carbono 2, ¿no debería ser 2 propanones? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ah, Vamos para allá. Fíjate que en este caso hay 3 informaciones. Prop,
de los 3 carbonos. AN del enlace o de los enlaces simples. Fíjate que hemos venido en disminución de enlaces. Comenzamos con un triple, pasamos a un doble y terminamos con todos simples. ¿Sí ve? Por eso los nombres van cambiando. Propino, propendosol, propanona. Ahora, si queremos indicar esto como radicales, bien pueda. ¿Cómo se llama el radical CH3? Que lo veíamos al comienzo. Se me olvidó. Se llama metil. ¿Este CH3 es exactamente igual a este? Sí. Entonces hay 2 opciones alternas. Ya te voy a decir, Sugeli, por qué no es recomendable decir 2-propanona. Porque sería una redundancia. Si todas las cetonas son secundarias y la primera cetona que existe es la que tiene 3 carbonos, ¿dónde va a estar el grupo cetónico? En el carbono secundario, entonces no es necesario decir 2-propanona. Pero esto que estoy diciendo no se aplica cuando hayan 4 carbonos. Porque cuando hayan 4 carbonos, sí debo indicar dónde está ese grupo cetónico, que puede tener 2 alternativas. De izquierda a derecha estaría en el número 2 o de derecha a izquierda estaría en el número 2. Yo no puedo decir 3-butanona, porque dentro de las reglas de nomenclatura me dicen que los grupos funcionales deben quedar en los números más bajos posibles. Siempre. Entonces, entre butanona y 3-butanona, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo correcto? Pues decir butanona. Falso, profe. Si digo butanona es inconexo, no es real. Debo decir 2-butanona. Y si tiene 5 carbonos, ahí el problema aumenta. Porque en 5 carbonos, ¿cuántos carbonos secundarios hay? 3. 3. Entonces, en los 5 carbonos yo puedo hablar de 2-pentanona, puedo hablar de 3-pentanona, que son isómeros posicionales, cuando cambio la ubicación o el localizador, pero no puedo decir 4-pentanona. Bueno, ahorita que hagamos más ejercicio vamos a comprender mejor eso. Propanona, pero yo puedo decir que como hay 2 radicales iguales, nombro los radicales. Metil, estoy nombrando radicales, cetona. Esa es la segunda posibilidad, metil-cetona. Profe, pero si hay 2 metiles, ¿qué hago? Recuerde que la regla te decía, si los radicales son iguales, use prefijos numéricos que me indiquen la cantidad de radicales que se repiten. Aquí hay 2 radicales iguales, metil-metil. Ustedes me van a disculpar que escriba esto aquí. Entonces, usted también puede decir bi o dimetilcetona. Bi porque hay 2. Metil porque son los radicales que se repiten. Y cetona porque es el grupo funcional oxigenado, que siempre será secundario, pero la posición puede cambiar dependiendo la cantidad de carbonos que tenga la estructura. ¿Cierto? Bimetilcetona o metil-metilcetona o propanona, pero entonces las chicas compran removedor Lander en el Sanda para quitarse pinta uñas. Eso que nos venden allí en el removedor Lander es una acetona porque las acetonas son disolventes. Son sustancias que solubilizan a pinturas y las pinturas derivan del petróleo. ¿Sí ve? Ah, profe, pero es que ahí dice acetona. Ese es el nombre.